bueno, en la ponencia que estuve yo el viernes estaba Florencia, con otros proyectos de neuropsicología, y estuvo en la organización de la misma. Bueno, y entonces, ¿qué le vas a...? Ah, y además otra cosa que les quería decir era que voy a cerrar WhatsApp porque hace un ruido bárbaro. Que, ay, ¿dónde estoy? Acá. Que Allegri, por ejemplo, dio una charla sobre la relación entre demencia y el COVID, la infección por COVID, que estuvo muy interesante. Bueno, no se pudo concluir demasiado, pero bueno, está bueno ver cuáles son los últimos estudios de los efectos que ha tenido el COVID, tanto en la evolución de determinadas patologías, como los efectos psicológicos también que tuvieron. Pablo Gómez, por ejemplo, presentó un trabajo sobre justamente los efectos psicológicos del aislamiento obligatorio por pandemia. Bueno, empecemos con el tema. ¿Quieren? Mañana ya les voy a postear, van a tener ya el parcial, van a hacer preguntas también, van a tener todas las indicaciones ahí y van a tener, como siempre, una semana para realizarlo y los docentes van a tener una semana también para corregirlo. ¿A qué hora se sube, profe? ¿A qué hora? Y yo diría que, porque yo tengo hospital en la mañana, así que cuando llegue será entre las 3 y las 4. ¿Sí? No les puedo decir un horario exacto, pero a las 4 seguro ya va a estar subido. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias por la paciencia. Como vengo de lejos, porque es un trabajo en el Hospital Eva Perón, que me queda muy lejos, y tengo varias cosas que hacer allá con el doctor Politis en el hospital, así que no sé bien a qué hora voy a llegar acá, pero la idea es que de 3 a 4 se suba. Silencio, alumna Tita, no se meta. Bueno, con respecto a los videos, bueno, vuelvo a decir, unos videos espectaculares que hizo el doctor Politis, son 3, larguísimos, porque no puede evitar, y eso que a nosotros nos ha dado un montón de Atenea sobre demencias y puede hablar y explayarse mucho más de cada uno de esos temas que dio en los videos. Además, me pareció súper completo los videos porque fíjense que va desde el envejecimiento normal hasta el tratamiento de los síntomas conductuales. Es súper, súper completo y tiene cosas novedosas. Como por ejemplo, ¿qué dice el DSM-5 con respecto a los criterios diagnósticos de la demencia de Alzheimer? ¿Cuántos somos ahora? Curiosity. 39, bueno, poquito. Es una pena que se pierdan esta discusión. No, profe, somos más de, yo acá veo más de 45 personas. ¿En serio? Sí. Actualmente en estado, a ver, ¿qué es el estado de qué? El estado de reposo. Yo veo actualmente, dos paréntesis 39. ¿Vos cuántos ves, me dijiste? 44, 106, 50, sí, porque más 44 y encima los que veo en la pantalla. Bueno, mejor. Yo porque decía, ay, qué poquitos, bueno. Vuelvo al chat, ahí está. Bueno, cualquier cosa me pueden ir hablando al chat o levantando la mano a través del chat. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de los videos para que sepan qué es lo más importante, porque hay mucha información, como para que vean qué es lo que se les puede llegar a preguntar o por dónde puede ir la cuestión. En principio, obviamente, la definición de demencia, ¿qué le llamamos demencia? ¿Sí?
¿qué pudieron captar? Charlemos un poquito. ¿Qué pudieron captar? Algunas características de qué es demencia. Si tuvieran que darle una definición, ¿no? Esto, profe, de que tiene una evolución rápida y que afecta a la vida social. Sí, pero afecta a la vida social, eso me gusta. Lo de la evolución rápida, no, porque la evolución puede ser lenta. Y de hecho, la mayoría de las veces es lenta. Es una progresión, eso por ahí lo que te confundís, es una evolución progresiva. Esa es una de las características principales, ¿sí? Entonces tenemos una afectación de la vida social, una progresión negativa de la enfermedad. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica es sumamente importante? Algo Profe, obvio. Alteración de cognitivo. Claro. ¿Qué? ¿Otra cosa? profe, ¿Sí? puede Sí. ser que sea adquirida, o sea, que no es congénita, no es hereditaria. Claro, sí, sí. Sí, ahí el doctor me parece que se confundió. No quiso decir hereditaria, pero sí congénita. No es lo mismo hereditario congénito, ¿sí? Hereditario significa que hay una falla en los genes, ¿sí? Que se transmite de generación en generación, ¿verdad? Es genético. Sí. Bueno, no necesariamente se transmite de generación en generación, es hereditaria. Perdón, hay una diferencia entre hereditario, genético y congénito, ¿sí? Congénito es que proviene de congénito es que ya aparece en el nacimiento o en los primeros años de vida, ¿sí? Claramente el Alzheimer no está presente en un niño. Entonces no es congénito. ¿Es hereditario? ¿Puede transmitirse de una generación a otra generación? A veces sí, a veces no. Hay enfermedad de Alzheimer esporádica, que no necesariamente se transmite de generación en generación, y hay enfermedad de Alzheimer que sí es su forma familiar y se transmite de generación en generación. Y después tenemos genética, que es una enfermedad que es producto de una malformación genética. ¿Estamos? No necesariamente se transmite a otra generación. Por ejemplo, el síndrome de Down es una afectación genética, pero que no se transmite de generación en generación. Bueno, entonces, bien. Me confundí, profe. Sí, porque todavía no terminé, espera. Entonces, no es congénita la demencia, ¿sí? No es congénita, no está a partir de nacimiento, como por ejemplo un retraso mental. Esa es la principal diferencia diagnóstica. Entonces, es adquirido en algún momento, la persona tenía un rendimiento cognitivo normal y empezó a deteriorarse, ¿sí? Que era, obviamente, está la otra clave de la definición, que es un deterioro cognitivo. Ya dijimos progresivo, dijimos que es adquirido, ¿sí? Ahora sí, ¿qué me querías decir? No necesariamente es genético, no necesariamente es hereditario. Sí, es que el profesor había marcado dos tipos de enfermedad de Alzheimer, la hereditaria autosómica dominante y la no hereditaria. Entonces solo quería aclarar si estaba correcto. Claro, entonces hay algunos que sí son hereditarios y otros que no. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ah, correcto, está bien. Bueno, entonces, es una enfermedad progresiva, adquirida, es un deterioro cognitivo que comienza ¿a qué edad? 65.
en adelante. Claro, a partir de Depende, hay dos alrededor fases. Hay, de los 65 años, sobre todo en el Alzheimer esporádico. claro, ¿Sí? hay dos tipos. Claro, en la enfermedad que es familiar hereditaria aparecen antes los síntomas. Bien, entonces hasta ahí, características de la definición, estamos. ¿Se cura la demencia? No, No. Se pueden Es una lentecer los enfermedad- síntomas. Se pueden lentecer los síntomas, pero no se cura. La enfermedad es sí Pero- o sí progresiva, como ya Pero veíamos en el capítulo de rehabilitación, porque la rehabilitación con respecto a la evolución es claramente diferente, ¿no? Ya habíamos visto esto. Y Profe. sí, Pero si es por nutricional, o sea, por falta de B12, por ejemplo, ahí se puede revertir. claro, bueno, por eso O sea que sí, depende. cuando habla de los distintos tipos de demencia, de las causas de demencia, ahí habla de tumor cerebral, de los déficits por vitamina, bueno, pero la demencia propiamente dicha, ¿sí? O sea, uno puede decir, sí, es un deterioro cognitivo progresivo, ¿sí? Resultado de un déficit vitamínico, es una pero en realidad la demencia propiamente dicha es esta que no tiene posibilidad de revertirse. ¿Se entiende? O como que tenemos un uso generalizado de la palabra demencia y un uso más específico de la palabra demencia cuando hablamos del deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson asociada con una demencia, de la demencia de Huntington, de la demencia por cuerpos de Lewy, de la demencia vascular y de la demencia frontotemporal. ¿Se entendió? Ah, bien. Ahora entiendo o sea, entiendo mejor el segundo concepto. Claro. Sí, porque realmente es complicado, porque, bueno, pero ¿cómo? No tiene cura, pero de pronto hay un slide que dice reversibles y no reversibles, no tiene ningún sentido. Pero bueno, me parece que le falta eso a explicarse en el video, que es esto de que es un término, hay un término como general y otro término más específico para determinados tipos de demencia. Bueno, entonces después de la definición vienen los diagnósticos diferenciales, ¿sí? ¿A qué me refiero a diagnóstico diferencial? Ojo, porque yo les puedo preguntar en un final esta pregunta. Les puedo preguntar, ¿con qué enfermedades debo hacer un diagnóstico diferencial con Alzheimer? ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que hay determinadas enfermedades con las cuales yo me puedo confundir porque tienen algunas cosas en común, ¿sí? Entonces tengo que hacer un diagnóstico diferencial. Esta persona viene con una clínica a mi consultorio y yo tengo que pensar si es una cosa, la otra o la de más allá, ¿sí? ¿Y cuáles son ese tipo de cosas que se pueden confundir? ¿Con qué otras enfermedades me puedo confundir? ¿Recuerdan? Esquizofrenia, Yes. ¿Por qué? por el tema de los delirios, puede ser. Porque tiene síntomas conductuales, porque tiene también síntomas cognitivos y porque puede llegar a ser progresivo también. ¿Y cuál es la principal diferencia entre la esquizofrenia y la demencia? ¿Ahí en qué me tengo que fijar? ¿Qué preguntita le tengo que hacer? ¿Desde cuándo empezó? Correcto, bien, saben todo, chicos. Claramente, ninguna esquizofrenia comienza a los 65 años, ¿sí? Todos empiezan en la adolescencia. Bien, ¿con qué otra enfermedad hago diagnóstico diferencial? ¿Depresión? No. Sí. ¿Sí? Además, quiero que contesten, no importa si
está mal o bien, les digo sí o no Pero tengan yo me miedo. acordaba que la depresión aparece como mórbida muchas veces. Bueno, justamente, sí, es una de los diagnósticos diferenciales más difíciles. Yo, si tengo, por ejemplo, lo que les decía antes, un esquizofrénico, me doy cuenta que es un esquizofrénico, listo, no lo sigo más. Me doy cuenta que es un esquizofrénico porque hay determinados criterios que se tienen que dar. Perfecto. Ahora, si yo tengo un depresivo, es una persona mayor de 65 años que tiene una depresión, le tomo un Geriatric Depression Scale o le tomo un BDI, un Beck Depression Inventory, y le da que tiene síntomas depresivos. Pero además se queja de que tiene olvidos, el familiar dice sí, se olvida todo, no está bien. Ahí, ¿cómo hago para saber si eso no es? Porque la verdad es que en una síndrome, perdón, en una demencia de Alzheimer también puede haber como síntoma propio de la enfermedad o como un síntoma secundario, ¿cómo se dice? Reactivo. ¿Sí? O sea, estoy perdiendo la memoria y me estoy deprimiendo mal, porque todas las cosas que yo hacía antes no las estoy pudiendo hacer. ¿Sí? Lo que me pasa a mí, me deprimo, no me llamen las palabras, es horrible. Bueno, entonces lo que vamos a hacer con ese paciente que además de deterioro cognitivo tiene depresión es seguimiento. El depresivo no necesariamente va a empeorar y afectarse su vida social, tanto como el que tiene Alzheimer. ¿Sí? El seguimiento acá es esencial. Y por otro lado, el rendimiento cognitivo también tiene características bastante particulares, ¿sí? Pero para mí lo más importante es, ¿cómo se dice? Por ejemplo, la memoria. Si es una demencia de Alzheimer, en la memoria voy a tener un patrón de rendimiento, esto ya lo vieron, de almacenamiento. El paciente no logra incorporar nueva información. El depresivo tiende a sí poder almacenar, pero no le cuesta mucho recuperar. ¿Sí? Esto en rasgos generales. Todo uno explica así, después en la vida diaria por ahí uno encuentra todo tan estanco. Por eso les digo que el seguimiento, si yo tengo una paciente vieja deprimida, le digo volvamos a evaluar en 1 año, 2 años. Sí. ¿Podría repetir, por favor, lo de la memoria? Claro, un paciente con enfermedad de Alzheimer tiene un patrón de rendimiento en memoria episódica de almacenamiento. Un patrón de rendimiento de alteración, del almacenamiento. ¿Sí? O sea, yo le digo una lista de palabras, esto lo vieron en la clase de memoria, ¿no? Yo le digo una lista de palabras y después al tiempo le pregunto otra vez la lista de palabras, ¿sí? Ese es el recuerdo diferido, y después le digo otras palabras mezcladas con las palabras de esa lista, ¿no? Entonces, si lo almacenó, debería poder, aunque tenga problemas para recordarlo libremente, debería poder reconocerlas, ¿sí? En cambio, lo que le pasa al paciente con Alzheimer es que a pesar de que le damos ayudas, el paciente no almacenó esa palabra. Eso no es el caso del paciente con depresión, que tiene sí un problema de recuperación de la información, pero si le doy ayudas, le digo, ¿era esta o era esta otra la palabra? Ahí sí lo puede hacer bien. ¿Se entendió? Ah, bien. Entonces, en el Alzheimer hay un patrón de rendimiento de afectación de memoria episódica del almacenamiento, y en la depresión tiende a haber un patrón de rendimiento de afectación de la memoria episódica de recuperación. Bien. Bueno. Gracias. No, y me llama la atención porque no me acordaba de que en la depresión había afectación de la memoria. Claro, sí hay, sobre todo en depresiones graves con larga evolución, sin control médico. Bueno, entonces después tenemos, hay otros diagnósticos diferenciales, hicimos con depresión, hicimos con el retraso mental, hicimos
con esquizofrenia, hay otros. Obviamente vean el video. También hizo el doctor Daniel Politis una diferencia entre el envejecimiento normal y patológico, y en el patológico diferenció entre deterioro cognitivo leve y demencia. ¿Sí? Este es otro concepto importante, que el deterioro cognitivo leve se diferencia de una demencia en que el deterioro cognitivo leve presenta una alteración cognitiva leve, pero sin afectación de la vida social. Cuando hablamos de la vida social me refiero a, en realidad, a la funcionalidad del sujeto, no solo a tener amigos, ¿sí? Me refiero a poder hacer las cosas independientemente. El trabajo, la limpieza del hogar, hacer trámites bancarios, ir a comprar, manejar el dinero, llamar por teléfono, etc. Entonces, parece muy fácil en realidad, pero no lo es, porque el deterioro cognitivo leve, el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, uno dice, ah, bueno, ¿tiene quejas de memoria o de deterioro cognitivo leve? Sí, bueno. ¿El informante corrobora que tiene problemas cognitivos? Sí. Bueno, entonces, ¿tiene afectada la funcionalidad, sí o no? No, no la tiene afectada. Listo, es deterioro cognitivo leve. No. Ahora hay muchos estudios que dicen que hay una afectación, que puede haber una afectación leve de la funcionalidad del paciente. No, me la complique más. Y bueno, pero todo es complicado. Pero bueno, obviamente que si les vamos a hacer una pregunta acerca de cuál es la diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia, es justamente la afectación de la funcionalidad, ¿se entendió? Sí. Muy bien, después tenemos la diferencia entre las demencias llamadas corticales y las demencias subcorticales, ¿sí? Tienen ahí todos los... Perdón que le pregunte, pero respecto de lo que usted dijo hace un minuto, Sí. yo sabía que las actividades básicas de la vida diaria, esas sí están afectadas por la demencia. Y en el deterioro cognitivo leve todavía no, digamos, no carece de esas disfunciones, porque, digamos, todavía se puede bañar, se puede hacer, pero no puede, por ejemplo, algunas cosas instrumentales. No, hoy en día se habla de esto. Actividades de la vida diaria básicas, que son las que usted me comenta, como por ejemplo ir al baño solo, comer solo, las actividades instrumentales de la vida diaria, que son hablar por teléfono, hacer las compras, manejar, etc. Y después tenemos las actividades complejas de la vida diaria. ¿Cuáles son? Los autores no se pusieron de acuerdo. No sabemos bien cuáles son, pero serían las más complejas. Y en general las vamos a poder evaluar en pacientes que trabajan y tienen digamos, actividades que les demandan mucho lo cognitivo. Por ejemplo, mis actividades complejas son, por ejemplo, dar una clase, ¿sí? Que no me tengo que olvidar las cosas, que no me puede fallar la fluencia verbal, que me falla, que no, digamos, son complejas. Entonces, yo por ahí soy independiente en la vida diaria. Hablo por teléfono, me hago la comida, no, en eso no importa, me hago la comida, puedo limpiar, puedo llamar por teléfono, puedo manejar mi propia medicación, y sin embargo, estoy empezando a tener problemas en actividades mucho más complejas que son, por ejemplo, dar clases, hacer un informe, escribir un artículo, dar una charla en un congreso, ¿se entiende? Sí, sí, yo tenía entendido que en las personas de más de 60 años eso puede denominarse declive cognitivo, sin llegar a ser un deterioro, digamos, no sería patológico. Mire, la terminología de declive o deterioro, eso está muy discutido. De hecho, en el DSM-5, que lo van a ver en el video, ni siquiera habla de demencia, habla de trastorno cognitivo, ¿sí? Declive cognitivo, deterioro cognitivo. Cada uno adopta digamos, la terminología que quiere,
¿sí? Es como, no es tan estanco. No hay una diferencia, quizás para algún autor sí, entre declive y deterioro cognitivo. Ok, gracias, profe. No, de nada. Entonces lo que yo le decía es que muchos autores dicen que el deterioro cognitivo leve habría una afectación de las actividades de la vida diaria, pero las más complejas. No las básicas ni las instrumentales. En cambio, otros dicen que sí, que las instrumentales ya se está viendo una... Me complican la vida, o sea, me complican la vida. Pero bueno, hay otra cuestión que es cómo hacemos para evaluar las actividades de la vida diaria, y eso ya es algo que van a ver en la clase de práctica. ¿Qué? Disculpe. Entonces, ¿qué debemos decir nosotros? Todo eso. Lo que tiene que decir es, como dije al principio, deterioro cognitivo leve, tiene deterioro cognitivo leve, tiene deterioro cognitivo sin afectación de la funcionalidad. Demencia tiene afectación de la funcionalidad. Ahí te la cierro divino, con un moñito. Gracias. A ver, si vos querés que te lo cierre con un moñito, te lo cierro con un moñito. Pero las cosas no son tan fáciles. Bueno, después, la diferencia Profe, entre... una pregunta, Sí, Patricia, ¿cómo anda? Patricia. ¿Cómo es? Las complejas, las más complejas, como dijo, del deterioro cognitivo leve, ¿qué serían que no podría, referidas no a las básicas, sino a las complejas que pueden hacer? Claro, sí, pero ya te digo, o sea, yo te puedo mencionar las actividades instrumentales que están casi universalmente aceptadas, ¿sí? Como por ejemplo hablar por teléfono, marcar un número de teléfono, ¿sí? Pero no te puedo decir exactamente cuáles son las complejas, porque no existe todavía consenso acerca de eso. Te puedo decir como recién, dar una conferencia, ¿entendés? Pero no todo el mundo da conferencias, ¿entendés? O sea, por eso es tan difícil de establecer cuáles son, ¿está? Claro, sería entonces que en el deterioro sí puede hacer, bueno, digamos, actividades como de todos los días, llamar por teléfono, no sé, hacer un trámite o algo de eso, pero Totalmente, pero el tipo se en, queja. ah, pero en demencia directamente no lo puede hacer, no, tiene que esperar de la ayuda de alguien. En la demencia, algunas de estas actividades tiene que estar afectada, ¿sí? Viene el pariente viene y dice, no, la comida ya no la hace porque empieza a hacer cosas que no corresponden, le pone sal o sea, dulce de leche y deja la hornalla prendida, así que ya dejó de hacerlo porque no va. O le sacamos el dinero porque empezó a perder la plata, le sacamos el dinero porque la gente del chino la estafaba. Es típica cosa que escucho en la consulta. Bueno, quiero seguir un poquito más rápido, si no, no vamos a seguir con el... No quiero dar una clase entera como de los que dieron Dani, pero sí responderles las preguntas. Después, entonces, la diferencia entre cortical y subcortical, muy bien explicada por Politis. Les doy una sola diferencia, por ejemplo, en las demencias corticales no hay tanto enlentecimiento en tareas cronometradas como en los subcorticales. Los trastornos de la marcha las caídas son típicos de las demencias subcorticales y no de las corticales, ¿sí? Menciónenme una demencia cortical típica. Alzheimer. Alzheimer, exactamente, con apraxia, agnosia, amnesia, por supuesto, y una demencia subcortical. La de Parkinson. La que está asociada al Parkinson, perfecto. Bueno, y después viene la clasificación un poco más exhaustiva, que obviamente corticales y subcorticales es muy amplio, más específica de las demencias, y las que mencionaron fueron un montón, pero las más importantes son Alzheimer,
los cuerpos de Lewy o de Lewy-Body, la demencia frontosubcortical, la demencia de Parkinson y las demencias vasculares. Pero en general, cuando habla de los criterios diagnósticos, se enfoca, Daniel, en el video, en Alzheimer, ¿sí? Sin embargo, ustedes tienen para leer en los textos sobre las otras patologías, ¿sí? Eso no significa que hable más sobre Alzheimer no significa que nosotros no preguntemos en la, ya sea en los finales o en los exámenes, acerca de las otras patologías, ¿sí? Tienen que saber criterios diagnósticos y qué características tienen cada uno de estos diagnósticos, ¿sí? Alzheimer, enfermedad de cuerpos de Lewy, demencia frontosubcortical, demencia asociada al Parkinson y las demencias vasculares. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Después habló un poco también sobre cómo se ve en el cerebro algunas de estas demencias, ¿sí? Muy lindo las imágenes que mostró, muy claras. Lo que se ve en general en el Alzheimer, en una tomografía, que es lo que le pide desde el vamos el doctor Politis a los pacientes, es una atrofia. Digamos, no una atrofia enorme, que ya si es una atrofia muy grande, es una demencia de Calachina, el verdulero la ve y dice, tiene Alzheimer, ¿sí? O sea, no, digo al principio para hacer un diagnóstico entre deterioro cognitivo leve y demencia, ¿sí? Cuando estoy ahí, cuando estoy diagnosticando, el paciente viene con queja de memoria, puede o no igual tener conciencia de la enfermedad, ustedes saben, esto de la nosognosia puede aparecer, pero ¿qué es lo que ve entonces en la tomografía? Más que nada la toma para descartar, que no sea un tumor, ¿sí? Porque el tumor también puede producir, como vieron en el video, un deterioro cognitivo progresivo, que no tenga isquemias, lesiones lacunares, ¿sí? Focales en el cerebro, que se ven como puntitos blancos, sino que diga, se ve una leve atrofia, que eso en realidad casi todos los viejos lo tienen, o sea, porque obviamente todos nuestros órganos van envejeciendo y a los 65 años todo está envejecido. Entonces, es más que nada para descartar, no es que vamos a ver una lesión específica en una tomografía o en una resonancia magnética, ¿sí? El diagnóstico de Alzheimer es clínico. ¿Qué significa? Les pregunto a ustedes, porque esto es muy importante. ¿Qué significa que el diagnóstico de Alzheimer es clínico? Que es multidisciplinario, o sea, tiene, ¿cómo se llama? Que pasar por varios especialistas, que ahora no recuerdo cuáles son, para poder ser diagnosticado. Claro, sí. Y además que no hay un examen, no me acuerdo cómo se dice, un examen que te dé la posta, para decirlo así, de forma que entendamos todos y yo pueda salvar mi anomia. Ningún examen te da la posta. Una resonancia magnética no te dice si tiene o no Alzheimer. Un laboratorio, es decir, un análisis de sangre no te dice si tiene o no Alzheimer. Un análisis genético, si tiene ApoE 4, ApoE 3, tampoco te dice si tiene Alzheimer o no. Una evaluación cognitiva no te dice si tiene Alzheimer o no. Entonces, todo eso junto, valorado clínicamente, ¿sí? Todo eso junto debe indicar que probablemente ese paciente tenga Alzheimer. Pero no puedo decir yo, asegurar 100% que tenga Alzheimer, salvo con una anatomía patológica. Hoy en día, de todas formas, está esto avanzando mucho más,
con los biomarcadores, que no me voy a meter en ese tema yo, ya lo mencionó Daniel son cosas mucho más nuevas y no las vamos a considerar en los exámenes, pero sí sepan que es algo que surgió hace ya algunos años y va y viene. O sea, hay criterios, por ejemplo, del 2018 que de pronto empezaron a decir, hay que hacer biomarcadores. Los biomarcadores, si hacemos esto y lo otro, es seguro o es 90% probable que tenga Alzheimer. Después se volvió atrás, o sea, es algo como en pleno estudio, el tema de los biomarcadores. Así que por ahora, ustedes quédense con esto, que el diagnóstico de Alzheimer es clínico, se evalúa el rendimiento del sujeto en las pruebas funcionales, en las pruebas cognitivas, qué dice el familiar, qué le dio el laboratorio, ¿sí? Para descartar que no tenga un claro hipotiroidismo, por ejemplo, una tomografía o una resonancia magnética, ¿sí? Bueno, y lo que se va a observar en la anatomía patológica, si es que el paciente muere y le hacemos un análisis del cerebro, que sería fantástico, pero nadie dona cerebros voluntariamente. Además es muy difícil decirlo al paciente. Yo siempre quise hacer esto, porque soy bastante autista, como seguramente le dijo el doctor Politis. Digo, ay, pero pidámosle los cerebros a los pacientes, así les hacemos anatomía patológica para poder correlacionar cuánto depósito de amiloide tenía en el cerebro con algo cognitivo. Me dice, nadie te va a dar un cerebro. Es muy difícil que el paciente, y además decirle al paciente, señor, cuando usted muera, ¿nos puede donar su cerebro? Es muy gracioso, pero obviamente que en algún momento se hizo y hay laboratorios que sí lo hicieron y vieron que la anatomía patológica que se observa en este cerebro muerto es básicamente dos, que son las que mencionó Politis, los depósitos de amiloides, o sea, las placas amiloideas, ¿sí? Y la degeneración neurofibrilar, ¿sí? Que es la proteína tau que se enrolla, se crea y se enrolla y eso hace que no funcione bien esa neurona. ¿Sí? Es decir, esas son las dos patologías. Hay otras, obviamente, y además se relacionan entre sí, pero quédense con esas dos. Después también habla el doctor Politis de cuáles son los factores de riesgo de una enfermedad de Alzheimer, cuáles son los factores protectores de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, ¿se acuerdan algún factor de riesgo? Para mencionar uno, ¿no? ¿Diabetes? Correcto. ¿Cuál es, y un factor sí, y un factor protector, ¿cuál sería? Alta escolaridad. Pero muy bien igual, ¿eh? A veces lo obvio es correcto. Y no está mal decirlo. La reserva cognitiva, es decir, la alta escolaridad, entre otras cuestiones, me dice que este paciente tiene alta reserva cognitiva. La reserva cognitiva protegería al sujeto de la aparición de una demencia, al menos una aparición rápida de la demencia, ¿no? Hay una de nuestras docentes que está investigando incluso este tema, la relación entre la reserva cognitiva y la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros, chicos, hablamos con conocimiento de todo, ¿eh? Yo para mandarlo en la parte. Excelente la cátedra en eso. Ay, gracias. Otro de chupa media. Da igual. ¿Cuál es otro factor protector, por ejemplo, que escribí, o mejor dicho, factor de riesgo, es tener ApoE, es decir, un gen específico, que eso sí se puede hacer en vida, que es el ApoE. El ApoE es un alelo que puede tener 4 variantes
la variante 3 y la 4 son las de mayor riesgo de tener demencia. Bueno, y después habla ampliamente el doctor Politis de los síntomas de Alzheimer, que son cognitivos, por supuesto, y psicológicos y conductuales. ¿Recuerdan algún síntoma conductual o psicológico? Uno Pues, conductual era problemas personalidad. del sueño, ¿verdad? No, o psicológico, no sé, uno de esos dos era. Puede ser problemas del sueño, sí, claramente. El paciente se Personalidad. despierta. El principal problema de sueño que tiene y que se queja mucho el familiar, se despierta durante la noche, ¿sí? Ya sea porque tiene alucinaciones, se despierta durante la noche. ¿Qué más? ¿Qué habían dicho? Trastornos de la personalidad. Puede ser. O No, sea, no, alteración. Alteración. no, alteraciones de la personalidad no. Ah. No, para nada. El- Puede tener desinhibición conductual. bien, eso. Viene por ahí. Vos pensás que un trastorno de la personalidad es de personalidad, viene desde Claro. el inicio de todo. Sí puede tener un empeoramiento de ese factor de personalidad. Entonces él viene ¿cómo se llama? El familiar y dice, no soporto más, siempre está enojado, está a los gritos, nada le cae bien, quiere comer siempre lo mismo, insoportable. Bueno, pero él ya era así, le digo, está peor ahora. Bueno, entonces sí es un síntoma de la demencia, ¿sí? Bien. Eso es muy importante de valorar y seguramente lo van a ver cuando vean el NPI, el Neuropsychiatric Inventory de Cunnington es la marca de la gaseosa. Bueno, no, ahora ya está Cunnington, no es con Cunnington, no es Cunnington para nada. De Cummings, de Cummings. Bueno, ahí van a ver bien qué es. Es un síntoma que estuvo presente en el último mes, pero puede ser que haya estado toda la vida, pero en el último mes o en los últimos 2 meses hubo un empeoramiento, ¿sí? Si siempre estuvo ahí, no tiene nada que ver con el Alzheimer. Pero sí puede ser, puede empeorar. Y eso es lo que hace más difícil al familiar entender que es parte de la enfermedad y no que él es así, ¿sí? Porque ahí sí se lo toman como algo personal, cuando en realidad es la enfermedad la que está actuando. Otro típico síntoma conductual es el delirio, ¿sí? ¿Qué tipos de delirio recuerdan que haya dicho el doctor Politis? El serotípico. La celotipia, exactamente. A mí no me ha pasado, él dice que es el más común. Para mí el más común es el de robo, me roban las cosas. Pierden las cosas y dicen, no, me las robaron. Alguien me está robando en mi casa. Celotipia y robo, esos son los más frecuentes. O también que sus padres están vivos, eso también. ¿Lo del robo es delirio o es una justificación de esos olvidos? Digo, ¿no es parte del no reconocer la enfermedad, por ejemplo? De no encuentro dónde dejé las cosas, entonces digo que alguien me las sacó. Tiene que ser culpa de alguien, digo, que yo no las encuentre. Lo que pasa es que vos podés decir, mira, si tenés anosognosia directamente vas a decir, ¿dónde están las cosas? Yo no las perdí. O sea, yo no las perdí. Pero vos te lo dejaste acá, mamá. Dejaste acá, no sé, yo no las perdí. Pero no culpa, no es que culpa a alguien. Claro. Sí, además la cuestión del robo es mucho más específico. Después, si se olvidó las cosas, digo, si no tiene anosognosia, cierto que fui yo la que me lo olvidé ahí. Otra cosa es que diga que otra persona le está robando. Eso sí es un delito. ¿Sí? No importa si es justificar algo o no. Y está diciendo algo que no es razonable, que no es... Bueno, depende, ¿no? Hay robos que sí son bastante razonables.
Así que bueno, eso ojo hay que tener en cuenta, ¿no? Me están robando y resulta que sí le estaban robando, queremos morir. Y después también habla de los criterios, 3 tipos de criterios. Los del DSM-5, ¿sí? Que habla de trastorno cognitivo mayor y menor. Menor se refiere al deterioro cognitivo leve, no quieren hablar más de deterioro cognitivo leve, quieren hablar de trastorno cognitivo. No quieren hablar más de deterioro cognitivo leve, no quieren hablar de demencia. En vez de demencia ahora le llaman trastorno cognitivo mayor, pero bueno, ustedes vieron que los psiquiatras van cambiando eso según lo que decidan el grupo los grupos de expertos, ¿no? Después tenemos los criterios del CIE-10, que son es lo mismo, pero del lado europeo, depende de, depende de la Organización Mundial de la Salud, en realidad. El CIE-10 contiene todas las enfermedades y sí habla de demencia. Y después, los más específicos son los que publican, son los que en general nosotros en investigación tomamos y consideramos, que son los del NIA-AA del 2011. ¿Sí? Nosotros le decimos los del NIA. Estaría bueno que vean cuáles son las diferencias entre ellos, cuáles son las cosas que tienen en común. En general todos dicen que obviamente es un deterioro cognitivo de 2 o más áreas cognitivas, o sea que una persona que solamente tiene, una función ejecutiva afectada, no se podría decir que tiene una demencia, tiene que tener 2 o más, y además afectación de la funcionalidad. En general, esas 2 cosas no varían. Muy bien, y con respecto, ¿alguien tiene alguna otra duda? Con respecto a las preguntas que tenían para hacer esta semana, había una que decía cómo se hace un diagnóstico diferencial entre Alzheimer y envejecimiento, y vamos a leer estas respuestas a ver qué opinan. Según los niveles de severidad. Dice, el envejecimiento tiene 3 niveles, normal, exitoso y patológico. El nivel patológico se divide en 3 subniveles. Uno de ellos es la demencia. Bien, pero acá no me dice cómo puedo hacer para... Simplemente me está poniendo los niveles de severidad, los niveles de envejecimiento, niveles de patología, pero no me dice cómo diferenciarlos entre sí. ¿Sí? Esa es una respuesta incorrecta. Y esta otra respuesta dice, el ADAS-Cog, que es una de las evaluaciones que van a ver en prácticos, permite discriminar, es un test, permite discriminar entre pacientes con Alzheimer y controles. Bueno, a controles se refiere, controles es un término muy de investigación, se refiere a personas sanas. El ADAS es más sensible que el Mini-Mental para las demencias leves, ya que los ítems de evocación libre, praxias, dificultad en el hallazgo, etcétera, etcétera, no voy a leer todo, permiten discriminar bien entre pacientes con Alzheimer leve y sujetos con deterioro debido a la edad. Los ítems de habilidad visoconstructiva, denominación y orientación son sensibles en las etapas posteriores del desarrollo. Ok, acá se ve que tiene un buen conocimiento acerca del ADAS, pero me está diciendo acá que tomando el ADAS yo voy a poder diferenciar entre una enfermedad de Alzheimer y un sujeto sano. ¿Es correcto esto? No, porque está preguntando en envejecimiento. Yo sigo pensando en depresión, que es la que podría... No, Sí, primero pero hacer vos fíjate, screening. entiendo que tu pregunta es de depresión, quizás no te quedó claro, así que después lo retomamos. Pero acá fíjense que la pregunta es diferencia entre Alzheimer
y una persona que no tiene Alzheimer, ¿sí? O sea, la diferencia es, obviamente, que tiene deterioro cognitivo y el ADAS-Cog me va a permitir, ¿sí? Pensar, evidenciar el deterioro cognitivo. Ahora, ¿solamente tiene que tener deterioro cognitivo el paciente con Alzheimer para diferenciarlo del envejecimiento? No, porque el envejecimiento también puede tener un deterioro cognitivo. Y el envejecimiento patológico puede ser deterioro cognitivo leve también. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué otro, además del deterioro cognitivo, que puede ser documentado por el ADAS-Cog o puede ser documentado por otros test, qué otra cosa tengo que tener? ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico diferencial? En la evaluación clínica que se afecta a la vida social. Claro, exactamente, toda evaluación clínica. Ahí, en realidad la respuesta es hacer una evaluación interdisciplinaria, ¿sí? Donde yo le pida una evaluación cognitiva, laboratorio, una imaginería, ¿sí? Una evaluación de las funciones instrumentales, como bien me dice acá Fernanda. Entonces, todo eso me va a permitir diferenciar entre Alzheimer y envejecimiento. ¿Ok? Pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los cambios cognitivos producidos en el envejecimiento? Bueno, en el envejecimiento, dice esta persona, se produce una cierta alteración de la memoria, pero en cuanto a una disminución en la eficacia de iniciar por sí mismo las operaciones cognitivas necesarias para hacer una codificación y una recuperación óptima de la información. Acá me está diciendo que puede haber una dificultad en la recuperación, pero que hay algunas otras operaciones que pueden estar conservadas, ¿no? No dice exactamente eso, pero viene por ese lado. Es una dificultad esperable, o sea, claramente una persona de 65, 70, 80 años se olvide más las cosas. Ahora, si yo tengo un día, hacemos un viaje, lo llevo a las termas del Río Hondo, y cuando volvemos a la semana, dice, yo nunca viajé a las termas, y se olvida completamente de ese evento, por más que yo le diga, ¿no te acordás que hicimos un viaje hace poquito? Eso ya no es envejecimiento normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso cuando le doy pistas, es claro que no lo recuerda. Por lo tanto, la dificultad está en el almacenamiento. Y recuerden que la diferencia entre una dificultad en la recuperación y una dificultad en el almacenamiento es clave para esta distinción entre el envejecimiento y entre el envejecimiento y el Alzheimer, ¿sí? Entre otras cosas. Los cambios cognitivos, dice esta otra persona, producidos por el envejecimiento son los bajos rendimientos en evaluación donde la memoria episódica está involucrada. La mayor dificultad se encuentra en la codificación y recuperación almacenada. La fluencia verbal también se encuentra deficitaria. Por el contrario, en el caso de la de trabajo. Es decir, acá no entendí bien. O sea que la memoria de trabajo estaría conservada, pero la fluencia verbal es deficitaria. Bueno, eso depende. En realidad tiene mucho que ver, ya les digo, con el envejecimiento, ¿no? Puede haber un deterioro de la fluencia también. Puede haber una menor capacidad de la memoria de trabajo, ¿sí? Pero hay otras cosas que son más raras, como por ejemplo un déficit de almacenamiento de la memoria, ¿sí? O una dificultad en la comprensión del lenguaje, ¿sí? Y eso sí es mucho más clave de una demencia de Alzheimer. ¿Se entendió esa pregunta? El silencio otorga.
¿Sigo? Sí, profe, siga. Bueno, describa las características de las dos variantes de demencia frontotemporal. Y otra, bueno, 2 en 1 me puso acá el doctor Politi, 2 en 1. ¿Cuál es el pronóstico en una demencia frontotemporal? Bueno, esta persona, alumno, dice, la afasia progresiva no fluente es una de las formas y la demencia semántica son las dos variantes de la demencia frontotemporal. Mientras que la primera constituye un desorden en la expresión del lenguaje y mayor afectación del lóbulo frontal y lóbulo temporal izquierdos, la segunda presenta un desorden del lenguaje a nivel semántico, con atrofias temporales bilaterales. ¿Es correcto esto? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, No sé. ambas ¿Lo presentan... podrías repetir? ¿Cuáles son las características de las variantes de la demencia frontotemporal? Tenían alteración en la visoconstrucción, ¿puede ser? Sí, pero no me responde eso a la pregunta. Bueno. ¿Cuáles son las dos variantes de la demencia frontotemporal? ¿Es la afasia progresiva no fluencia y la demencia semántica? Sí, me parece. Trago de eso también. ¿No? No. Pero no había. Hay una variante frontal, o llamada también conductual, y una variante más lingüista, más temporal, que tiene más que ver con el lenguaje. ¿Sí? En la variante conductual es típica, es la típica demencia frontal que tiene una enorme desinhibición conductual de la persona. ¿Sí? Es este viejo que en la consulta, que yo les hablaba, cuando hablamos de funciones ejecutivas, ¿se acuerdan? Que decía una persona con desinhibición, el típico viejito que viene y dice piropos, agarra cosas que están en el escritorio y se las quiere llevar, ¿viste? Como que no importa. Desinhibición, te cuenta cosas que no, antes no te hubiera contado, ¿sí? Esa es la variante frontal, la variante conductual. ¿Mm? Y después tenemos la variante temporal, que es más del lenguaje, y también tiene otras variantes al mismo tiempo, que son la afasia progresiva no fluente y la demencia semántica. ¿Sí? O sea, Profe, que una donde está más alterado el lenguaje, sí. ¿Esto dónde estaría? Porque yo no lo encontré lo de la afasia progresiva no fluente y lo de la afasia o demencia semántica, y Bueno, pensé que eran esas las variantes. Es que, claro, seguramente, sí, lo sacaron de algún texto. Bueno, entonces, claro, listo, entonces yo soy la que está... Tampoco estaban en los videos. O sea, creo que todos los que lo sacamos de los textos deberemos tener lo mismo porque es lo único que había. Sí, yo también puse lo mismo. Me pareció extraño que fuese las dos, la misma respuesta. Obvio. No, quiero ver, tenemos un poquito más de tiempo, sí. Quiero ver cuál es el texto de donde lo sacaron y... Para mí surge, pero está como poco explicitado, porque te hace una división de 3 tipos y
y te habla de una conductual y de dos que tienen que ver con lo lingüístico, una de la expresión lingüística y otra del entendimiento lingüístico. Sí, déjenme, si no les molesta, ¿me dirían cuál es? Así lo busco brevemente. ¿El texto? Es de Allegri. Es un capítulo de demencia de enfoque multidisciplinario. Es el texto que está como bibliografía obligatoria. Sí. No, porque, lógico, hay veces que nos pasa esto, ¿no? Nosotros nos ayornamos, digamos, y nos quedan los textos desfasados. Y a veces nos olvidamos de que estamos dando una bibliografía que no dice exactamente lo que... De hecho, los biomarcadores ni los mencionan en los textos que les damos. Profe, es el capítulo 13 del texto Capítulos del libro Demencia y la página Perfecto. creo que es la 281. Ay, qué genial, la voy a buscar. Ya. 281. Aguárdenme un momento, ¿eh? El texto se llama Aparece- Demencia, Concepto, Clasificación, Criterios y Diagnóstico. No, lo tengo acá. Estoy, Aparece como demencia frontotemporal, afasia progresiva no fluente y afasia semántica. Pero están esas tres, entonces por ahí no se entiende bien la delimitación cuando nos piden cuáles son los dos tipos. Claro. Bueno, no importa. Igualmente, claramente no los voy a meter en el examen, no les voy a meter en ese embrollo, obviamente, eso quédense tranquilos. ¡Ay! ¿298 me dijiste? 282. Ah, qué monga. Ah, vamos para arriba. Ahí está. De hecho, acá los criterios diagnósticos que tienen, estoy mirando, de Carlos Mangone, son del DSM-4, cuando en realidad Daniel da el DSM-5 en el video. Y, profe, eso mismo le iba a consultar porque Ah. los del texto eran distintos y yo busqué y me encontré con que los que estaban en el texto habían sido reemplazados por los que decía el profesor en el video. Claro. Es solo para complicarles la vida, chicos. Quiero que sepan. No, mentira. No, lo que pasa es que es esto que les digo. Los conocimientos en Alzheimer, en realidad en todas las áreas, pero sobre todo en Alzheimer, van rápido, o sea, el avance del conocimiento es rápido. Y muchas veces los textos, los libros, no reflejan todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar un texto apropiado, seguramente no va a estar en castellano, hay que traducirlo, hay que revisarlo, ¿sí? Entonces, eso lo vamos haciendo de a poco, ¿sí? Por supuesto que vamos a tener estas cosas en cuenta y no vamos a preguntar, si yo les pregunto, dígame los criterios diagnósticos de Alzheimer en un final, ¿sí? Y ustedes me dicen los criterios diagnósticos del DSM-4, va a estar bien. No va a haber ningún problema. Y si le pregunto, ¿te acordás los del DSM-5? No, la verdad que no me acuerdo, porque me acuerdo los que leí. Está bien, no hay problema. Si me quieren decir ¿me entienden? Es como, lo importante es que hayan estudiado. Pero sí que sepan que del DSM-4 ya hay un DSM-5. Entonces, si yo sigo con el mismo discurso, el teórico, ¿no? Con el mismo discurso de un libro de hace 10 años, es muy retrógrado. Acá lo tengo, degeneración lobar frontotemporal. Entonces, no es por complicarles la vida, sino porque es porque queremos que tengan un pantallazo
más actual sobre las cosas, además de los que dicen los textos que son un poco más antiguos, ¿sí? Es verdad, los síndromes que forman parte de este grupo son la afasia progresiva no fluente y la demencia semántica. El término se refiere a un compromiso no de estos dos lóbulos. En la demencia frontotemporal es predominantemente frontal bilateral y usualmente simétrica. En la afasia progresiva no fluente se afectan en mayor grado el lóbulo frontal y temporal izquierdo. En la demencia semántica, la atrofia es típicamente bilateral. Son de inicio presenil. Bueno, eso es importante, que la demencia frontotemporal es de inicio presenil, es decir, antes de los 65 años ya aparecen estos cuadros, incluso 45, 50. Bueno, sí, claramente, estos criterios quedaron un poco desfasados con respecto a el doctor Politis. El doctor Politis, además, en este cuatrimestre no habló tampoco de eso. O sea, hizo la pregunta, pero no habló en el video sobre estas dos variantes, ¿sí? ¿Eso es correcto? Correcto. Sí, Bien. profe, no habla. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a solucionar este tema diciendo que las dos variantes a las que se refiere acá el doctor Politis son las que dije yo. Pero si ustedes dicen en algún lugar que son las que están en el texto, nadie les va a decir que está mal porque tienen respaldo, ¿sí? Obviamente yo lo único que quiero hacer es decirles cuáles son realmente hoy en día las variantes de la demencia frontotemporal, ¿está? Entonces serían la más frontal y la más temporal. La que afecta más los lóbulos frontales se presentan en la clínica con alteración conductual, ¿sí? Obviamente cognitivo-conductual. Y las variantes que afectan más los lóbulos temporales, o sea, hay una atrofia más temporal que frontal, tienen más síntomas lingüísticos, ¿sí? Ya sea de comprensión, ¿sí? No, en realidad básicamente de comprensión. ¿Se entiende? El paciente el paciente que no comprende muchas veces puede tener, es un paciente que no comprende, que dice cosas, pero no sabe lo que está diciendo, o sea, que dice cualquier cosa, ¿sí? Eso puede pasar en la demencia semántica, y también puede pasar este otro cuadro, que es la afasia progresiva no fluente, que es un trastorno en el lenguaje progresivo, pero que no tiene una afectación tanto de la comprensión, sino del habla, porque es no fluente, ¿sí? O sea, se le va afectando cada vez más la capacidad de hablar, cada vez tiene menos palabras, muy, muy anómico. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Obviamente que ustedes nunca la iban a saber porque no está ni en el texto ni en el video del doctor Politi. Lo voy a cagar, lo voy a retar. Lo voy a retar yo mismo, en persona, no me da ni bola. Pero para la próxima lo vamos a corregir. Y además, obviamente, lo voy a comentar en el grupo para que nadie haga una pregunta sobre esto, ¿eh? Pero sí me interesa que sepan, nada, la posta. La posta es que la demencia frontotemporal tiene estas dos variantes, la variante conductual y la variante lingüística. Esa es la clasificación más actual. No sé si quedó claro. Si no, lo vuelvo a repetir. No, quedó claro. Bueno, Sí, claro. Fernanda dice que otro factor para la enfermedad de Alzheimer es la práctica sistemática del ejercicio físico tipo aeróbico. Muy correcto, señora. Y también, ¿usted licenciada en qué, licenciada Fernanda? Y también la dieta. De esto me encanta hablar, porque la dieta, que
que más recomiendan es la dieta mediterránea. 0 carne roja. Yo soy vegana, obviamente, para mí la mejor dieta de todas es la vegana. Pero bueno, en este caso es la mediterránea, que no tiene carne roja, sino más aceite de oliva, ¿cómo se dicen? Nueces, almendras, omega 3. Cosas que tengan omega 3 y pescado. Después también dice, Ivania dice, la pregunta 2, ¿de qué texto se obtuvo la respuesta? No sé si alguno sabe esto, porque yo no sé exactamente dónde está esa respuesta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Porque me da mucha curiosidad. Me imagino que porque las personas que tienen enfermedad de Alzheimer no están muy bien ubicadas en el espacio y en el tiempo. Si tú les cambias la rutina de un momento, tipo, no sé, que están acostumbrados a algo, y los cambias a otro lugar o a otra rutina, ¿se verían muy afectados o simplemente porque no están ubicados bien en el espacio y en el tiempo no les afectaría? No, es al contrario. Les afecta muchísimo, justamente por la desorientación. Imagínense, ustedes de pronto aparecen en un lugar internados porque, no sé, tuvieron una infección urinaria, ¿no? Un paciente con Alzheimer tiene una infección urinaria, como cualquier viejo, aparece en un lugar, en una cama, atado, puede estar atado porque tenía ¿cómo se dice? Un síndrome confusional y le tuvieron que atar, no sabe dónde está. ¿Sí? Una excitabilidad psicomotriz. Claro, una excitación psicomotriz. Y no sabe dónde está, no sabe en qué fecha está, no sabe cómo llegó ahí. Y le dicen y no lo retiene. ¿Sí? Le dicen y no se lo acuerda. Y tienen que decir muchísimas veces para que pueda llegar a estar un poco orientada. ¿Sí? Pero es cierto, la desorientación, los cambios en la rutina para una persona que está desorientada es muy negativo. Y otra cosa, ¿hay algún síntoma o algo que pueda tener una persona que todavía no haya desarrollado o no le hayan diagnosticado Alzheimer cuando esté más joven que tenga que, o sea, que pueda ser alarmante? No te entendí. ¿Me lo repetís? A ver, ¿hay algún síntoma o algo que se pueda ver en una persona? Exacto, algo que pueda demostrar una persona antes de ser diagnosticado con Alzheimer. Digamos una persona de 40 años. ¿Que pueda ser alarmante? No, ya te digo, no. Nada. Yo, por ejemplo, en este momento, te digo, me olvido de todo, lo tengo que anotar, necesito una secretaria para... pero eso puede ser estrés, puede ser cualquier cosa, ¿sí? O sea, y también podría ser que en algún momento voy a desarrollar Alzheimer, eso no se sabe. Es completamente imposible. No hay nada que yo pueda hacer ahora para saber que yo voy a tener Alzheimer. Me puedo hacer un estudio genético, ¿sí? Pero por más que tenga ApoE4, que es el mayor riesgo, en realidad no me acuerdo si es el 3 o el 4, el de mayor riesgo, tampoco eso me garantiza que yo vaya a tener Alzheimer. Así que simplemente hay que esperar. Hay que esperar y simplemente que aparezca la enfermedad y de todas formas, si vos supieras, tampoco hay nada que yo te pueda dar no hay un medicamento que te pueda dar en este momento. Por eso el tema de los, esto lo dice Daniel Politis, el tema de los biomarcadores. Vieron que al principio del video, Daniel dice que el Alzheimer empieza muchísimo tiempo antes que se detecte la enfermedad clínicamente, ¿sí? Y con los biomarcadores lo podemos ver, ¿no? Y sin embargo, que son los biomarcadores para hacerlo son un montón de guita. Y sin embargo, si lo detectamos, ¿para qué? Si no hay ningún medicamento que frene nada, ni que lo cure, no hay ningún medicamento que sirva. Entonces, ¿para qué quiero saber? ¿Para qué voy a gastar en eso? ¿Se entiende? Y acá terminamos porque ya son y 57, chicos. Bueno, me alegro mucho poder interactuar con ustedes de vuelta y
Y bueno, si igual si les quedó alguna duda, porque hablamos un montón, si se quieren conectar a la otra clase también, conéctense, no hay ningún problema, de las 18. Porque creo que hablé demasiado. No los dejé preguntar. Bueno, pero ha sido un gusto volver a verlos o hablar con ustedes. Y les deseo muchísima suerte para el examen y los finales, aquellos que tengan que dar finales. Y bueno, espero que en la encuesta me pongan una buena nota. Yo también soy evaluada. Muchísimas gracias, profesora. Gracias. Gracias. Profe, le los cambios cognitivos en el Alzheimer. En el envejecimiento normal. Sí. Bueno, puede haber problemas cognitivos como los olvidos, por ejemplo, pero en general son problemas de recuperación y no de almacenamiento. Si te acordás los patrones de afectación de la memoria. Y no de almacenamiento. Repasá primero memoria y después fíjate cuáles son las alteraciones del envejecimiento. Porque es un patrón de recuperación y puede tener también afectado desde el lenguaje, por ejemplo, puede haber una afectación de la fluencia, puede haber anomias, pero no una afectación grave de la comprensión, por ejemplo, ¿sí? O sea, son trastornos leves, muy leves. Bueno, Gracias. saludos, chicos, adiós. Chao, chao.